Hola amigos y amigas, les habla Ricardo Grosona aquí en su programa Cristonautas y tenemos hoy un tema interesantísimo sobre el Éxodo junto con nuestro amigo el querido Padre Hernán Pereda. Muchas gracias Padre Hernán por estar con nosotros. Feliz de estar con el Señor en medio. Con el Señor en medio, ¿por qué estamos hablando de estar con el Señor en medio, Padre Hernán? Porque estamos hablando de la Biblia, ¿cómo es esto? Bueno, yo me maravillo porque se ha convertido lo que antes llamaban las tertulias en las tiendas de Jacob en una visión global. Gracias a los satélites que están girando por el mundo y donde aparecerán estos programas, estamos los que vivimos esto en este momento como unidos, si estuviéramos todos juntos. En las tiendas de Jacob, es decir, sí, en el desierto se reunían en Israel para las tertulias, para recordar, recordar es volver a poner en el corazón, ¿no es cierto?, la palabra de ese Dios que habla y que promete. Y que les enseña no solamente a liberarse de la esclavitud de Egipto, como hablaremos ahora, sino la ignorancia, que es una forma de esclavitud, de sus orígenes, de su razón de ser. ¿Podrías ilustrarnos un poco sobre este tema con algo bíblico específicamente? Sí, y quisiera decir que esto lo quisiera hacer en una clave de oración. Vamos, esta vez, hoy, a hacer una cosa que el tiempo no nos suele dar, leer algo concreto. Adelante. Las tertulias bíblicas, y cuando iban a ofrecer un sacrificio al templo, empezaban con estas palabras célebres. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y residió allí, siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios los maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre, pero clamamos a Yahvé y Yahvé nos libró. Esto es el capítulo 26, versículo 5 del Deuteronomio, uno de los libros del Éxodo. Uno de los libros del Éxodo del cual el tema vamos a tratar. Quisiera recordar a nuestra audiencia que en el primer programa hablamos sobre el principio, sobre el Génesis, sobre la creación. En el segundo programa hablamos sobre los patriarcas, que acabamos de terminar este tema tan interesante, diciendo que José había sido vendido por sus hermanos, y tú nos dijiste algo, a ver si me lo recuerdo bien, porque me pareció muy importante, porque de ahí nos vamos a tomar con este tema del Éxodo. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y se fue a parar a Egipto. Y allí, en Egipto, gracias a que tuvo un don de Dios de interpretar los sueños, se convirtió en el gobernador de Egipto. La visión de las vacas gordas y las vacas flacas, de lo cual se habla todavía hoy en día, de las espigas maduras y de las espigas vacías, dará pie para que él aprenda la agricultura, reserve en los graneros abundancia para el futuro, y él como gobernador de Egipto recibirá a su familia que no lo reconoce, pero que lo salva del hambre y de la desaparición, de que mueran de hambre. Y en el programa anterior tú nos dijiste una palabra que yo te pedí que la explicaras, hoy no lo voy a hacer. Prototipo. José es el prototipo de Jesús. Es un prototipo. Un prototipo, exacto. Figura de Jesús. Justamente porque Jesús será vendido como esclavo a Poncio Pilato, que para crucificarlo tuvo que decir que era esclavo. Y entonces él se transformará en el Salvador de todos nosotros. Y así como la historia de José. De hecho, el precio que le pagan a Judas por Jesús, esas 30 monedas de plata, era lo que se pagaba por un esclavo. Cuando un esclavo se mataba, a otro señor se le pagaban 30 monedas de plata. Y una cosa más quiero leer, un salmo. Un salmo que es el salmo de cómo en las tertulias se transmitían las tradiciones. Y entonces esta otra forma de empezar... ¿Cuál es el salmo? El Salmo 78, el famoso texto, escucha pueblo mío mi enseñanza.
Lo que hemos oído y aprendido de que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a sus hijos, a la otra generación lo contaremos, de generación en generación. Había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer y que a su vez lo contaran a sus propios hijos. Es decir, aquí está como plasmada la tradición del pueblo de Israel de contar, de narrar las historias de los ancestros, de lo que había sucedido anteriormente. Lo que llamaríamos hoy conocer las propias raíces, es conocer el sentido de las cosas, el sentido de la historia. Sí, lamentablemente, y esto capital. Tenemos que decírselo, y se lo digo muy especialmente a todos, muchas veces el gran problema que tenemos nosotros los cristianos es ese desconocimiento absoluto de nuestras propias raíces y de nuestros propios orígenes. Problema de la posmodernidad, no vamos a detenernos en esto, que no lee la historia, pero nosotros queremos navegar en Cristo, como dice este programa, y aquí nos vamos. Empezó el libro del Éxodo diciendo que vino un faraón nuevo, que no conoció a José ni su familia. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que los hebreos eran tan numerosos, tan capaces, porque era un pueblo elegido, que el faraón empezó a tenerles miedo. Esto se repite en la historia sistemáticamente. El pueblo en hebreo perseguido por sus propias cualidades y capacidades. Y entonces se decide exterminarlos. Y ahí empieza la historia del Éxodo, cuando Dios dirá, basta, se terminó. Y llamará a un hombre llamado Moisés, personaje capital. Moisés que todo el mundo, yo creo que todos nosotros hemos visto, inclusive era muy curioso que los Viernes Santos siempre nos pusieran la famosa película antiquísima, creo que de los años 40, de los 10 mandamientos, y todos conocemos esa historia que no vamos a repetir. Moisés significa el salvado de las aguas porque su madre no lo terminó ahogando ni lo terminó matando en sacrificio, lo encuentra la hija del faraón, lo cría su verdadera madre, pero después Moisés crece en los palacios del faraón, pero viendo lo que sucedía se enojó un día con uno de los capataces que maltrataba a su pueblo. Bueno, has mencionado a Moisés, has contado la primera parte de la historia de Jesús, que también fue perseguido por un faraón o un rey llamado Herodes, y que fue a Egipto para escapar de la muerte, y que se crió en Egipto. Y este Moisés, que primero fue príncipe, después fue esclavo, y como esclavo terminó por salvar a todo el pueblo. De modo que José, del que decías que era prototipo de Jesús, también fue prototipo de Moisés. Y aquí Moisés es piedra fundamental. Entonces habría una relación muy cercana entre Moisés y Jesús. Total. Bueno, total. Naturalmente, Jesús superará absolutamente a Moisés. Pero escucha esto. Hay más relación entre Moisés y Jesucristo y los evangelios que todo el resto del Antiguo Testamento sin el Éxodo. O sea que si no hubiera estado el Éxodo, nosotros no podríamos todavía terminar de entender a Jesús. Exactamente. Por eso los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia y después la Dei Verbum del Concilio Vaticano II asume que toda la Escritura se refiere a Cristo, ¿verdad? Y sobre todo, el hecho mismo del Éxodo es lo que llama algún gran teólogo el Evangelio del Antiguo Testamento. Del mismo modo como los Evangelios están escritos en 4 libros, el hecho del Éxodo está escrito en 4 libros, que es el corazón del Pentateuco. ¿Nos podrías recordar cuáles son esos 4 libros del Éxodo? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya lo sabemos, amigos, amigas, así como el Evangelio, el único Evangelio está contado en 4 libros, también el Éxodo está contado en estos 4 libros. Y eso no es por casualidad,
sino que está justamente en una relación muy profunda. Pero hay que adelantar todavía mucho más. Porque hay una cosa curiosa. ¿Sabes cuánto tiempo tardó el pueblo de Dios para ir de Egipto a la tierra prometida? 40 años es lo que más o menos dicen las narraciones. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Sabes qué distancia hay desde la tierra de Ramsés o de Tanis hasta la tierra prometida? Bueno, lo he visto en el mapa, inclusive lo he seguido en los mapas estos satelitales que se puede ver, pero no parece una gran distancia. 400 kilómetros. 400 kilómetros. Y para eso pusieron 40 años. ¿Se entiende algo? 10 años por cada 100 kilómetros. Como que caminaban muy despacio estos señores. Despacio. ¿Por qué? Ahí está la cuestión. Porque el Éxodo no es un camino geográfico, sino un camino, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, un camino antropológico, es decir, un camino humano. A ver, explícanos esto porque aquí nos quedamos un poco sin entender. Qué interesante saber que no estamos, mira, yo estaba viendo en la aplicación que nosotros conseguimos, un mapa satelital que lo arreglamos como mapa de la época, y veo ese camino que pasa por la península del Sinaí hasta llegar a la tierra prometida, pero entonces no es geográfico. ¿Qué significa esto? Significa que una horda de salvajes tenía que convertirse en un pueblo unido y santificado, gracias a la organización, que era signo de unidad, y a la fe común, que era el signo de su santidad. Y eso no se podía lograr en el tiempo habitual de ir de Egipto a Tierra Santa, que se podía hacer en 3 semanas. Es decir, unidad y santidad. Y para eso hacía falta organización y fe. Perdón que yo quiero hacer un paréntesis aquí en esto, porque estamos hablando de cristonautas, navegamos en Cristo, queremos llegar a Cristo, y me hace acordar a lo que está sucediendo hoy en muchos lugares, que la gente va, hace un retiro espiritual de 2 días y medio, y ya salen diciendo, ya soy convertido, ya estoy listo. Nosotros no somos también un poco ese pueblo que eran una horda de salvajes, y nuestra vida no es como un éxodo entonces. Nuestra vida es un éxodo, no es como un éxodo. Ajá, mejor todavía. Más aún, el éxodo, los 40 años del éxodo, que no sabemos cuánto duró, ni ellos supieron cuánto duró. Lo que sí sabemos es que cambió de generación. Los que salieron de Egipto no son los que entraron a la tierra prometida. Señal de que pasaron una generación entera. Y eso es una forma de hablar de historia. Porque cuando se habla de historia en la Biblia se habla de generación en generación. Lo leíamos antes en el Salmo, de que unos padres deben contar a sus hijos para que estos a su vez lo cuenten a sus hijos y a la generación siguiente las maravillas que Dios hizo cuando los cambió. Y entonces ahí nos encontramos con la novedad que incluso hoy en día la Iglesia, el Concilio Vaticano II, si tienes un poco de memoria, quiso tomar la imagen del pueblo de Dios cuando habla de la Iglesia, el pueblo peregrino. Más aún, el Papa Clemente, padre de la Iglesia, tercer sucesor de San Pedro, dirá... Clemente Romano. Clemente Romano. Ahí es donde nació la Iglesia, que tuvo necesidad de organizarse. En el Éxodo. En el Éxodo. O sea, que uno de los padres de la Iglesia, yo quisiera que prestáramos atención a esto, por un motivo, y perdón que voy a hacer otro paréntesis, pero hay gente que le encanta leer la Biblia así, abriendo a ver qué dice, pero un texto fuera de contexto es un pretexto. Y fíjense lo que nos recuerda el padre Hernán, que el Papa Clemente Romano dice que la Iglesia nace en el Éxodo. Yo no me acuerdo de haber escuchado eso, y la patrística es tan importante para nosotros. Nacer en el Éxodo significa entonces que somos un pueblo peregrino. Esto, hay una relación entre el Éxodo y la Iglesia de hoy, padre. Claro,
Y Clemente sigue explicando que aquellos hombres que Jetro, suegro de Moisés, le aconsejó que pusiera grupos de 10, de 100 y de 1000, fueran los jueces o ancianos o presbíteros. ¿Te suena la palabra presbítero? Sí. Significa anciano. Significa que el presbítero es el anciano, el sabio. Aquel que conoce la historia de Dios y debe transmitirla a los suyos, y que es el que debe unir los distintos grupos. ¿Te suena un poco eso de las parroquias? Sí. ¿El presbítero? Claro que sí. ¿La necesidad de organización? Claro que sí. ¿Una necesidad de jerarquía? Claro que sí. Y entonces Clemente estaba explicando la razón de ser por las cuales hay cosas que son indispensables para que un pueblo pueda caminar en unidad. Porque si no hay ninguna organización, no hay unidad posible. Y aquí es donde nos encontramos ante un texto eminentemente eclesiológico, además de cristológico. Yo quisiera que esto no se nos pasara por alto, porque lo que nos está diciendo el Padre Hernán a todos nosotros en este diálogo tan importante, en el Éxodo vamos a pasar de una horda de salvajes, como lo dijo él, a tener un pueblo que va caminando unido y santificado. Y para eso hace falta una organización. Va caminando hacia la unidad y la santificación, porque no bastó llegar a la tierra prometida para que esto se realizara. ¿Qué hace falta? La historia. Es decir, el Éxodo es la maqueta, el proyecto de Dios para la historia de toda la humanidad. Y esto a mí me pone los pelos de punta, porque me hace pensar si estamos ahora en pleno Éxodo. Cuando veo las cosas que están pasando en el mundo, digo, ¿no es que somos una horda de salvajes cuando sabemos las guerras que hay todavía? ¿La mentalidad que existe en cierta gente? Y esto tiene que crecer y va a crecer y sabemos que llegaremos. ¿Y cuál será la tierra prometida? ¿Qué te parece, Ricardo? El final de nuestra historia, cuando Dios nos llame a su presencia, a la cual, como celebrábamos hace unos días a San Francisco, que llamaba hermana muerte. La tierra prometida es la vida eterna a la cual Él nos llama. Y entonces la relación entre Cristo y el Éxodo y la Iglesia empieza a aparecer con una fuerza extraordinaria. Y a mí me gustaría que veamos un esquema, por ejemplo, en donde se va viendo Moisés y Jesucristo, y vayamos dándonos cuenta que ahí está todo dicho. El paso del Mar Rojo es el bautismo, por ejemplo. La palabra de Dios aparece escrita en las tablas de la ley. A partir de la fiesta de la Pascua, que es la fiesta principal cristiana y el punto de partida, y que 50 días después fue la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la alianza, y que el Señor llama a poner su tienda entre las suyas, lo mismo que la encarnación. Y en esta comparación encontraremos que están también el agua que surge de la fuente, que es la conversación de Jesús con la samaritana, quien beba de esta agua tendrá la vida. Y así es como la relación se va estableciendo. El arca de la alianza, que es María, y las tablas de la ley, que es la palabra escrita en la piedra, se hace escrita en la carne, que es el verbo encarnado. Yo quisiera, Padre Hernán, que este esquema que hemos visto nos haga pensar a todos, y me dirijo a toda nuestra audiencia, por algo que nos está pasando. Inclusive hoy los cristianos, voy a hablar de los cristianos, los que siguen a Cristo, no están todavía totalmente unidos, como nos pide ya el Éxodo, ni totalmente santificados. Inclusive, qué triste que es ver que se siguen produciendo divisiones y subdivisiones. Habría que recordar, hermanos, que es tan importante cuando vienen de otros grupos, decirles, ustedes tampoco, no solo que no han leído muchas cosas, sino que tampoco han leído el Éxodo en esta clave cristiana de lectura. La cosa va más lejos todavía, para que quizás se pueda entender. Lo aprendí de un gran personaje que conocí muy de cerca, el cardenal Martini, que venía a decir en unos ejercicios espirituales que Moisés es como el Jesucristo del Antiguo Testamento, hasta ese punto.
comparaba la vida de Moisés y la de Cristo, y hasta hablaba de la pasión de Moisés, cuando él sufrirá. Yo no he engendrado a este pueblo que me has pedido que yo lleve a la tierra prometida, en medio de las discusiones, en medio de los desastres, en medio de las prevaricaciones, en medio de las vueltas atrás. Y algunos dicen que Moisés es un loco, que volvemos a la tierra de la esclavitud porque preferimos la seguridad de la esclavitud al riesgo de la libertad. Otros dicen que es un tímido y van a conquistar la tierra por su cuenta, hasta que quede un pequeño resto fiel a Moisés, y ese es el que llegará a la tierra prometida. Todo un símbolo de toda la historia de Israel y nuestra propia historia. Yo no quisiera que se me pase el programa, Padre Hernán, sin que hagamos una alusión a la Pascua del pueblo en Egipto y la Pascua cristiana. Esa relación, porque me parece que es muy importante decirlo. Total. ¿En base a qué? A la sangre de un cordero. ¿Cómo fue llamado Jesús por Juan Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y cómo es llamado en el Apocalipsis a Jesucristo? El Cordero de Dios. Degollado. El Cordero degollado. Y después de Pascua, ¿qué pasa? Otra fiesta muy importante, 50 días más tarde. La de Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué fiesta significaba Pentecostés? Pues el día en el que el dedo de Dios escribió las tablas en el monte Sinaí. Y Jesús unirá en la Eucaristía todos estos elementos, como después unirá la sinagoga al templo de Jerusalén también. Y ahí es donde se hizo la tienda de la reunión y el arca de la alianza. Y la costumbre cristiana de llevar el arca de la alianza nueva, que es María, en procesión, es recordar que estamos caminando como en tiempo del Éxodo. Hermanos, hermanas, este diálogo que evidentemente se dan cuenta que va mucho más allá, nos recuerda esto: la Pascua, ya anunciada y vivida por Moisés, es la Pascua, el preanuncio, la prefiguración de la Pascua cristiana. Y 50 días después, cuando Dios con su dedo, dijo el Padre Hernán, escribe las tablas de la ley, la alianza que él firma con su propio dedo, según esto. El dedo es el Espíritu Santo, Digitus Dei, decían los padres de la Iglesia. El Espíritu Santo, más está escrito en el libro de sabiduría, representa al Espíritu Santo que ya no escribirá más, como dirá el profeta Ezequiel, en la piedra, sino en la carne. El Pentecostés nuevo es cuando el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, escribirá en los corazones de los apóstoles. Pero tú hablaste de que hubo una alianza que fue escrita en piedra, pero ahora es escrita en carne, y es la nueva alianza, y hay un arca de esa nueva alianza que se lleva en procesión. ¿Nos puedes dar un poquito más? Porque a veces los católicos somos un poco, a veces, acusados injustamente sobre este tema de María. Bueno, ¿quién es entonces el arca antigua? Era un cofre de madera de acacia, enchapado en oro, que tenía dentro la palabra de Dios, que eran los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Lo material se humaniza y lo humano se diviniza. Lo material, que era aquella arca, se transforma en una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque tenía dentro de sí, en su seno, la palabra no ya escrita solamente en la piedra, sino en la carne. Hablamos de la encarnación del Verbo de Dios. Y aquí vuelvo a decir, cuando nos ponemos frente al Éxodo, es tan grande la relación que existe con Jesucristo, que decimos, ¿cómo podemos ser tan ciegos para no darnos cuenta de que Jesús estaba ya presente? ¿Cómo podemos no enamorarnos de esta historia, que es tan fascinante y que está tan claramente expresada? Jamás hombre alguno ha sido identificado, anunciado, hecho prototipo como lo fue Jesucristo muchos siglos antes de su llegada. Porque el hecho del Éxodo ocurrió unos 1250 años antes de Jesucristo, al 1210. Estamos hablando de 13 siglos antes de Jesús. Sí, y ya está todo dicho. Eso es impresionante. No está todo comprendido, pero está todo dicho prefiguradamente, otra vez
a manera de prototipo, pero no un personaje, aunque Moisés lo es. Pero todos los detalles de la vida del Éxodo, pensemos en la Eucaristía y en el maná. Cuando Jesucristo multiplicó los panes, ¿qué dijo a la gente? Si es Moisés que ha vuelto, nos ha dado a comer el pan en el desierto, y querían hacerlo a caudillo. Jesús nos dejó porque su plan era otro. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Que había sido quién? ¿El Moisés el que le había dado el pan? No es Moisés el que le dio al Padre, y eso sonó a escándalo, porque para ellos era el principal santo. Más aún, Jesús, ¿qué hizo la noche anterior? Caminó sobre las aguas, como Moisés había caminado a pie enjuto, a pie seco, en el paso del Mar Rojo. Es impresionante, ¿eh? La relación en el Éxodo, cómo es el Evangelio del Antiguo Testamento, donde todo está narrado, es emocionante. ¿Cómo podemos ser tan ciegos sino ver y querer leer estas cosas para querer y amar a Jesús? Para no ser ciegos, Padre Hernán, yo quisiera que la gente supiera que existe una aplicación para la computadora, también para las tabletas, que se llama Cristonautas 1, y que aquí todo lo que el Padre Hernán ha trabajado, según nos contó durante 24 años, en este proceso de historia de la salvación, para entender que todo está relacionado con Cristo, lo pueden bajar gratuitamente, sin ningún costo, y allí los invitamos a hacer los ejercicios de Lección Divina, porque es allí donde verdaderamente vamos a encontrarnos con Jesús el Señor. Padre Hernán, el tiempo se nos fue. Perdóname, muchas gracias. Y que miren en esa tableta donde dice Éxodo, porque está ahí mismo explicado. Será hasta el próximo. Muchas gracias.